Bolivia bajo el garrote. El gobierno de Rodrigo Paz y la traición al pueblo. Rodrigo Paz Pereira asumió la presidencia de Bolivia el 8 de noviembre de 2025, con promesas de cambio y estabilidad para un país exhausto. Menos de un año después, su gobierno ha revelado su verdadero rostro. El de un régimen que gobierna por decreto, pisotea la Constitución y reprime con fuerza bruta a quienes se atreven a protestar. Los decretos que violan la Constitución. Desde los primeros días, el gobierno de Paz optó por el camino de los decretos para imponer medidas que el pueblo nunca aprobó. El Decreto Supremo 5503, promulgado en diciembre de 2025, eliminó el subsidio a los combustibles e incrementó el precio del diésel y la gasolina en un promedio del 124%. Un golpe brutal al bolsillo de los bolivianos más pobres. Pero eso no fue todo. Analistas señalaron que varios artículos del decreto son inconstitucionales, entre ellos uno que acelera el trámite para la firma de contratos de inversión en recursos estratégicos como minería, hidrocarburos y litio, omitiendo el control legislativo, los estudios de impacto ambiental y la consulta previa a las comunidades afectadas. A través de su vocería, Paz ha instalado la narrativa del Estado tranca para avanzar en el desmantelamiento del Estado plurinacional mediante decretos y alianzas con sectores empresariales del Oriente. Se ha intentado, por la vía de decretos y leyes, la apropiación de los bienes comunes y la erosión de la institucionalidad democrática. Leyes como la 1720 han puesto en evidencia el retorno de lo colonial y la estrategia de expropiación de los derechos consuetudinarios de los pueblos. Los propios tribunales lo han reconocido. Se han presentado recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra varias de estas medidas. El pueblo en las calles, y el gobierno con el garrote. La respuesta del pueblo boliviano fue contundente. Campesinos, indígenas, mineros y vecinos opositores mantienen desde hace más de un mes protestas con bloqueo de rutas en todo el país, ante la peor crisis económica que sufre Bolivia en 4 décadas. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? No el diálogo. No la escucha. Sino la represión. En los últimos días hubo 3 enfrentamientos en el centro de La Paz entre manifestantes y policías, en una escalada de violencia que ya se ha cobrado la vida de un manifestante. Un gobierno que viola sistemáticamente su propia constitución y gobierna principalmente mediante decretos tiene varias denominaciones, según el grado y la forma en que lo hace. Términos más precisos. Gobierno inconstitucional, el término técnico más directo. Actúa fuera del marco legal que debería limitarlo. Gobierno de facto, ejerce el poder de hecho, no de derecho. Aunque haya llegado al poder legalmente, opera al margen de la legalidad constitucional. Decretismo o gobierno por decreto, cuando el Ejecutivo reemplaza la función legislativa con decretos, saltándose el Parlamento o la Asamblea. Términos políticos más amplios. Autoritarismo, concentración del poder en el Ejecutivo, debilitando los otros poderes y las garantías constitucionales. Hiperpresidencialismo, cuando el presidente acumula funciones que la Constitución asigna a otros poderes. Populismo autoritario, cuando se usa el respaldo popular como justificación para gobernar sin controles institucionales. Tiranía constitucional o tiranía electa, paradoja donde un gobernante elegido democráticamente destruye la democracia desde adentro. También se llama. Concepto académico clave. Autocratización o autogolpe de Estado, cuando el propio gobernante electo concentra poder, suspende o ignora la Constitución y elimina los contrapesos institucionales. Alberto Fujimori en Perú, 1992, es el ejemplo clásico. En resumen. Término. Gobierno inconstitucional. Gobierno de facto. Decretismo. Autoritarismo. Autogolpe. Énfasis. Violación del marco legal. Poder sin legitimidad jurídica. Gobernar sin el legislativo. Concentración del poder. Destrucción institucional desde adentro. En Bolivia este debate es muy vivo, varios gobiernos han sido acusados de exactamente esto, desde distintos lados del espectro político. Los crímenes que cometió Rodrigo Paz al enviar policías con ayuda de criminales de Unión Juvenil Cruceñista a San Julián. Términos jurídicos e institucionales. Estado represor, cuando el aparato estatal usa la fuerza contra su propia población civil en lugar de protegerla.
Terrorismo de Estado, término más fuerte y preciso cuando el gobierno usa el miedo, la violencia y la represión sistemática como herramienta de control político. Implica uso de fuerzas del orden contra civiles. Complicidad con grupos criminales o paramilitares. Impunidad organizada. Crimen de lesa humanidad, en el derecho internacional, reprimir violentamente manifestaciones pacíficas puede constituir este delito, perseguible por la Corte Penal Internacional. Cuando hay complicidad con criminales. Eso tiene nombre propio y muy específico. Narcoestado o Estado cooptado, cuando estructuras criminales se fusionan con el poder político y policial. Paramilitarismo de Estado, uso de grupos no oficiales, criminales, pandillas, milicias, para hacer el trabajo sucio que la policía no puede hacer abiertamente. Estado capturado, las instituciones ya no sirven al pueblo sino a intereses criminales o de élites corruptas. En el derecho internacional. Acto clasificación reprimir manifestación pacífica violación de usar criminales como represores crimen de Estado matar o desaparecer manifestantes crimen de lesa humanidad patrón sistemático de represión posible persecución política. Términos políticos directos. Dictadura civil, aunque haya elecciones, gobierna con métodos dictatoriales. Gobierno gangsteril, cuando la línea entre gobierno y crimen organizado desaparece. Fascismo práctico, uso de violencia organizada para suprimir la disidencia política. La conclusión más dura. Cuando un gobierno usa criminales para reprimir a su propio pueblo, ha cruzado una línea fundamental. Ya no es un gobierno legítimo, independientemente de cómo llegó al poder. Es una traición total al contrato social. El Congreso le da carta blanca para más represión. Como si todo eso fuera poco, tras una sesión ininterrumpida de 15 horas, la Cámara de Diputados aprobó una ley que autoriza al presidente Rodrigo Paz a utilizar al ejército para desbloquear las carreteras controladas por manifestantes. Y para garantizar la impunidad de sus represores, uno de los artículos de la ley señala que los uniformados, durante el estado de excepción, gozarán de presunción de legalidad y que el gobierno deberá asumir su defensa legal, eliminando el temor de los militares a ser sometidos a juicios penales por el uso de la fuerza. En otras palabras, licencia para reprimir sin consecuencias. Conclusión. Otra traición histórica. Las acciones anticonstitucionales del gobierno han llevado a una movilización del bloque popular que, con demandas que van desde el incremento salarial hasta el respeto a la constitución política del Estado y los derechos colectivos territoriales, se ha constituido en una voz unánime pidiendo la renuncia de Paz. Bolivia merece más que un gobierno que llega al poder con promesas y gobierna con decretos, garrotes y criminales. El pueblo que marcha en San Julián, en La Paz, en todo el país, no es el enemigo. Es Bolivia misma exigiendo lo que siempre le han negado. Dignidad, respeto y un gobierno que realmente sirva al pueblo y no a las élites empresariales del Oriente y a los intereses extranjeros. La historia juzgará a Rodrigo Paz. Y el pueblo ya lo está juzgando en las calles. Eso es todo, amigos. Compartan los vídeos y suscríbanse en el canal. Somos anónimos. Somos legión. Nosotros no perdonamos. No olvidamos. Espéranos. Ciudadanos del mundo. Hoy nos encontramos en una encrucijada y debemos tomar una decisión. O peleamos por lo que es correcto, o seguiremos permitiendo ser controlados por la avaricia de otros. Luchamos por la libertad de expresión. Luchamos por la verdad. Únete a nosotros. Somos Anonymous, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Espérenos.